¿Qué tal? Muy buenos días, estudiantes del Colegio Miguel Grau. Bienvenido al curso de Historia del Perú con su profesor Richard Javier Mendoza. Después de unas pequeñas vacaciones, hoy retornamos con el primer tema del mes de octubre, ¿no? Que corresponde a la organización social de los incas. Vamos a hablar cómo estaba compuesto organización, ¿no? Su socialmente el Tahuantinsuyo, cómo está compuesto. Vamos a ver que en esta sociedad incaica existieron diversos grupos sociales, ¿no? La nobleza inca, la nobleza curucal y el pueblo, que está compuesto en tres. ¿Ya? En el pilar estamos viendo que la realeza, la nobleza de privilegio de sangre y el pueblo, ¿no? Que está compuesto en tres. También hacerles recordar que la base del Tahuantinsuyo, ¿no? Fue el Ayu, ¿ya? El Ayu es la base del Tahuantinsuyo. ¿No? También no te olvides que el Ayu, ¿no? Fue una familia extensa o familia de familias unidas por diversos, como sabemos, no fue una creación de los incas. Sus raíces son muy antiguas. Su origen se remonta al periodo arcaico, cuando los pobladores andinos adoptaron la costumbre de vivir en grupos. ¿Ya? Vamos a ver, vamos a empezar. No te olvides la realeza, ¿no? La nobleza de, ¿no? Sangre inca, que está compuesto por el inca, la coya, que era la esposa del inca, el auqui, el hijo del inca y el heredero, ¿no? Acá estamos el inca, por ejemplo, el inca era la máxima autoridad política y religiosa, ¿ya? También considerado una divinidad, hijo del sol, hijo del inti, también considerado hijo del, como del dios sol, ¿no? Organizaba a la población para obtener recursos y realizar obras públicas. También era el intermediario entre los dioses y hombres. También expandía los territorios a través de guerras o alianzas, ¿no? Seguimos con la nobleza. La nobleza de sangre o nobleza de privilegio. Por ejemplo, son los miembros restantes de los parientes del anterior inca. Son las personas que destacaron por sus servicios, ¿no? Los sacerdotes, por ejemplo. En la nobleza de sangre, cada inca formaba su familia real o panaca. Lo integraban la coya, esposas, secundarias, hijos y descendientes del inca. De esta nobleza se elegía al auqui o sucesor del trono. ¿Ya? Y ahora el pueblo, ¿no? El pueblo que era la base del Tahuantinsuyo, que estaba conformado por lo que es los Jatunrunas, los Mitimais, los Yanaconas, ¿no? El pueblo, ¿no? Se organizó en ayus, fue una familia extensa o un conjunto de familias nucleares, donde todos eran parientes, ¿no? Y se encontraban unidas por diversos vínculos. El origen del ayu se encuentra en el periodo arcaico, no te olvides, que no fue una creación de los incas, ¿no? Ya esto existía mucho más antes. Cuando los, cuando los habitantes de los Andes empezaron con la domesticación de las plantas animales, lo que obligó a vivir en grupo, ¿no? En cuevas, en nómadas y después, ¿no? En sedentarios. Los vínculos entre los miembros del Ayu fueron diversos, ¿no? El de parentesco, que estaba dado porque todos los reconocían como parientes debido a lo que obtenían un antepasado común. Además, en lo político, obedecían al curaca. El de trabajo, todos estaban obligados a asistirse recíprocamente entre sí, sobre todo en las labores de, ¿no? de siembra, cosecha, ¿no? de las tierras de cultivo. Finalmente, el territorial, todos tenían derecho a recibir una parcela de tierra denominada topo para su sustento, ¿no? Se refiere al pueblo general, estaba compuesto por los campesinos, ¿no? Eran los servidores del Inca del imperio, eran grupos encargados de colonizar nuevas religiones, enseñando a los pueblos nuevas costumbres. Por ejemplo, por los Jatunrunas, conocidos como los hombres grandes, trabajaban en las labores agrícolas y pagaban tributo al curaca. Los mitimais también se les denominaban, ¿no? Los mitmans eran la población que trasladaban a otra región que mantenían vínculo con Esu Abyu, ¿no? Eran, por ejemplo, los mitimais también lo podemos decir, ¿no? También fueron un grupo de personas que eran enviados desde lugares de origen, ¿no? A otras regiones para cumplir tareas o misiones específicas. Los yanaconas eran prisioneros de guerra que estaban al servicio del Inca, perdían vínculos con su ayu.
Los piñas eran los prisioneros de guerra, fueron los esclavos en el Tahuantinsuyo, los piñas. También hay que aclarar acá, los piñas durante el Tahuantinsuyo se denominó piñas a los esclavos, quienes generalmente fueron, ¿no? Prisioneros de guerra, los que perdían en una batalla. Automáticamente ¿no? se convertía en un piña, se les perdonaba la vida y se le convertía en un piña, ¿no? Las ayas, ¿no? Las ayas fueron las mujeres de mayor preparación cultural en el imperio. Vivían enclaustradas en achayhuasis o casas del ayas, ¿no? Eran procedentes de diversas partes del Tahuantinsuyo también a la vez, que vivían en los achayhuasis, ¿no? Aquellas mujeres podían elaborar lo que es la chicha o tejidos finos para el Estado, ¿no? Además, hay que recalcar, ¿no? Como dicen las preguntas acá, ¿cuáles fueron las funciones de los miembros de los panacas? No te olvides que las funciones del panaca se encargaban de dirigir al Estado inca, ellos se encargaban de dirigir. ¿Qué más? ¿En qué época de la historia del Perú surgieron los ayllus? ¿No? Los ayllus surgieron en el periodo arcaico y con los incas alcanzaron su gran desarrollo. Y la última es, ¿cuáles fueron los vínculos de los miembros del ayllu? Los ayllus tenían vínculos de liderazgo, curaca, de familia, malqui y labores de minca, ¿no? No te olvides también que el ayllu fue la base principal para el desarrollo del Tahuantinsuyo, ¿no? Todo esto fue un breve resumen nada más. Te espero en Cubicol, perdón, en Zoom, te espero en Zoom hoy. No te olvides que tu presencia es importante para poder desarrollar la clase y desarrollar el libro en vivo. Cuídate mucho.